Bueno, estamos ahorita todavía poquitos conectados, pero bueno, sé que varios van a ver este video diferido. Nada más para comentar, este es parte del último módulo de la parte teórica del diplomado. Siempre ha sido un gusto para nosotros poder participar en la educación continua de todos ustedes. Y bueno, el día de hoy nos hace el favor el maestro Luis Morgado de darnos este tema en relación a medicamentos vasoactivos, cómo utilizarlos en urgencias. Sé que les va a gustar, el profesor tiene ya bien dominado este tema. Y bueno, maestro, pues con toda confianza. In progress. Muy bien, pues excelente. Vamos a iniciar. Ahí se escucha como un eco, ¿no? Okay. Sí, ya controlé el audio. Okay, perfecto. Muy bien. Bueno, pues sí, el objetivo de la clase la vamos a dejar grabada aquí para que la pueda repasar una y otra vez. Vamos a contestarnos algunas preguntas que han surgido en el transcurso de la atención de pacientes críticos, de pacientes en urgencias. ¿A quién le pongo medicamentos? ¿Cómo lo pongo? ¿Cuándo lo indico? ¿Por dónde se lo administro? ¿Qué le digo a la enfermera de cómo hacer esa colocación de medicamentos, etcétera? También voy a dejar mis datos aquí. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta después, con toda confianza me puede mandar un mensajito y pues lo platicamos. La intención es ver medicamentos vasoactivos en el paciente crítico y también algunos antiarrítmicos en el manejo de las complicaciones en la paciente embarazada. Muy bien, entonces, primero, vamos a entender que nada, absolutamente nada, se compara con la permanencia a la cabecera del enfermo. Nada se va a comparar de que tú como médico, tú como personal de la atención de salud, estés pegado con tu paciente que está ante una inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué decimos esto? Porque hay escenarios donde queremos que los monitores nos den la información, donde ahora existe la telemetría. Ahora existe sistemas de monitoreo avanzado o mínimamente invasivos, donde desde lejos nos están dando información, pero ningún sistema de monitoreo se compara con que tú como personal de la salud estés pegado con tu paciente, estés valorando la perfusión, el llenado capilar, que estés valorando la uresis, que estés valorando el estado neurológico, etcétera. Entonces, la primera indicación es que el paciente con una inestabilidad hemodinámica, que es aquel que le vamos a colocar los vasopresores, los inotrópicos, antiarrítmicos, tenemos que estar pegados. Eso es lo primero. Tienes que estar pegado con tu paciente para poder detectar problemas y hacer ajustes, cambios dinámicos. En el paciente inestable, nada es absoluto, todo es dinámico. Hay que subir vasopresores, hay que bajar vasopresores, hay que poner inotrópicos y hay que estar reevaluando al paciente. Entonces, comprende que nada se compara con la permanencia a la cabecera del enfermo. Ahora, todos los medicamentos que existen, vasoactivos, norepinefrina, dopamina, dobutamina, levosimendan, el que me digas y el que quieras, tenemos que entender que solamente es una terapia de soporte. ¿Qué quiere decir? Que no van a curar al paciente. Norepinefrina, dobutamina son solamente terapias de soporte, no van a curar al paciente. Hay que buscar qué originó la causa de la inestabilidad hemodinámica, es decir, si el paciente está ante un choque séptico, ¿ok? Yo le pongo norepinefrina para llevar a una presión de perfusión orgánica general, ¿sí? Que el paciente pueda ganar tiempo en lo que yo corrijo la causa, que es, en este caso de choque séptico, antibióticos. Hay que ponerle antibióticos al paciente, pero en lo que estoy tratando la causa, gano tiempo soportando al paciente, o sea, llevándolo a un soporte hemodinámico. Hacer que el paciente no se muera en ese momento en lo que yo estoy resolviendo la causa. Por ejemplo, un paciente en urgencias llega por un traumatismo cráneoencefálico, tiene o llega chocado con un choque hipovolémico y un traumatismo cráneoencefálico, para que el paciente no muera, para que el paciente no vaya a mayores fallas orgánicas, yo le pongo norepinefrina para alcanzar
una presión de perfusión cerebral, una presión de perfusión orgánica, en lo que yo hago una tomografía, veo que tiene un hematoma epidural, subdural, este paciente lo llevo a un tratamiento quirúrgico, dreno el hematoma, lo paso a terapia intensiva y en terapia intensiva voy buscando la forma de cómo ya quitarle estos medicamentos vasoactivos. Entonces, punto número 1 que estamos aprendiendo el día de hoy es nada se compara con la permanencia del médico ante la inestabilidad hemodinámica del paciente. Y número 2, entender que los medicamentos vasopresores son solamente una terapia de soporte. Es exactamente igual que la ventilación mecánica. Ya lo vamos a ver en los talleres, que la ventilación mecánica solamente gana tiempo. Perfecto. Entonces, primera pregunta. Una vez que entendimos que las vasopresores solamente ganan tiempo y que yo tengo que estar pegado en ese paciente, tengo que hacerme una pregunta. En qué escenarios clínicos vamos a colocar vasopresores? ¿En qué escenarios clínicos voy a colocar medicamentos vasoactivos? O sea, a quién sí, a quién no, ¿no? Como la canción. Este sí, este no. Bueno, así. Vean, ¿qué paciente? Bueno, aquel que esté en estado de shock. Shock. En estado de choque es a ese paciente que le voy a poner medicamentos vasoactivos. Vean aquí cómo escribimos la mnemotecnia shock. S, H, O, C y K. Esta mnemotecnia me permite a mí recordar que mi paciente puede estar ante un choque séptico, a un choque hipovolémico, un choque obstructivo y un choque cardiogénico. ¿Cómo se define el estado de choque? El estado de choque es un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Este es el aporte, lo que yo le estoy dando de oxígeno a las células, ¿de acuerdo? Y este es el consumo, cuánto me están pidiendo de ese oxígeno. Acuérdense que en el estado de choque disminuye el aporte de oxígeno, disminuye el aporte de oxígeno. ¿Por qué? Por una vasodilatación excesiva, por falta de transporte de oxígeno, un choque hipovolémico, por atrapamiento del corazón o por falla de bomba. Esto es la forma o los pacientes que yo les voy a poner inotrópicos, vasopresores, etcétera. Ahora, vean cómo este desequilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno lleva a la producción de lactato, marcadores de hipoperfusión. Y acuérdense que aquí marcadores de hipoperfusión estamos hablando de hiperlactatemia del tipo asociado a la hipoxemia, ¿verdad? No trastornos de eliminación, sino a la hipoxemia. Acuérdense que las células, las mitocondrias, requieren de oxígeno, requieren de glucosa para la formación de ATP. Esto es el metabolismo aeróbico. Pero cuando el paciente está chocado, baja su producción, baja su cantidad de administración de oxígeno, se mantiene el consumo y ya no, el cuerpo ya no puede dar más cantidad de oxígeno y lleva a la aparición del metabolismo anaerobio, que es la producción de lactato. Perdón. Entonces, vean cómo el paciente en estado de choque, que a mí me encanta una definición de choque, que es una pausa en el acto de morir. Una pausa en el acto de morir. El paciente está muriendo y yo lo que tengo que hacer es tratar de garantizar ese aporte de oxígeno que llegue a las células para que las células no mueran. ¿Y qué estrategia voy a utilizar? Vasopresores, inotrópicos, medicamentos. Entonces, un adelanto, si el paciente tiene un choque séptico, el paciente está vasodilatado, El problema son las resistencias vasculares. Si el paciente tiene una resistencia vascular disminuida, ¿sí? O está vasodilatado, yo tengo que poner un vasopresor, norepinefrina, por ejemplo. Si el paciente tiene un choque cardiogénico, tiene una falla de bomba, yo tengo que colocar quizás un inotrópico positivo para estimular más la contractilidad y que pueda bombear más oxígeno hacia las células. Entonces, en este escenario es donde yo voy a utilizar los vasopresores. Vean que la perfusión tisular, al final de cuentas, lo que me interesa es que la mitocondria pueda llevar
pueda tener suficiente oxígeno. Y eso lo garantizo con la perfusión tisular. Vean que la perfusión tisular depende del retorno venoso, depende de la distensión del ventrículo, de los ventrículos, que se llama la precarga, la longitud de la miofibrilla, del volumen que está regresando hacia las cavidades derechas y a través de las venas pulmonares hacia el ventrículo izquierdo, depende de eso, depende de que llegue suficiente contenido. También depende de que el corazón tenga la fuerza para eyectarla, la contractilidad, y que tenga una fuerza de oposición, que es la poscarga. O sea, la fuerza que tiene la arteria pulmonar es la poscarga para el ventrículo derecho, y la fuerza de oposición que tenga la aorta, que es la poscarga para el ventrículo izquierdo. Se requiere que estos tres elementos estén en sincronía para generar un volumen latido. Un volumen latido que va entre 50 hasta 70, 90 mililitros. Estas tres condiciones, la precarga, la poscarga y la contractilidad, me generan el volumen latido, y este volumen latido multiplicado por la frecuencia cardíaca me llevan a determinar el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es muy importante. ¿Por qué? Pues tenemos que valorarlo, tenemos que saber si tiene gasto cardíaco elevado o gasto cardíaco bajo ante un estado de choque. ¿Por qué? Pues porque es un patrón hemodinámico que se va a presentar. Entonces, ¿a qué se refiere la precarga? Se refiere a la administración de volumen, líquidos. ¿A qué se refiere la poscarga? Vasopresores. ¿Y a qué se refiere la contractilidad? Pues se refiere a inotrópicos. Y, por supuesto, el transporte de hemoglobina, transporte de oxígeno a través de la hemoglobina. Entonces, vean, vamos a hablar de un estado de choque hipovolémico. En el choque hipovolémico, pues no hay hemoglobina, por lo tanto no hay precarga. ¿Cuál sería el tratamiento en ese caso? Pues la administración de cristaloides, transfusión de sangre, plasma, hemoderivados, reanimación hemostática. Vean, ahora, si el paciente se le cae la poscarga, o sea, se abren las resistencias del ventrículo izquierdo, que es la aorta, el paciente se vasodilata, se cae la presión arterial, pongo un vasopresor como norepinefrina. Si el paciente requiere aún mejorar la contractilidad, que lo vamos a ver en los talleres, cómo diagnosticar trastornos de contractilidad, lo vamos a ver cuando veamos el ultrasonido cardíaco. Vean, yo pongo un inotrópico para generar más contractilidad. Entonces, básicamente, yo tengo que saber si mi paciente está en estado de choque, qué herramienta puedo utilizar para llevar a un soporte hemodinámico y que mi paciente no se muera. Ahora, ¿qué escenarios entonces le voy a poner medicamentos vasoactivos? El paciente que esté chocado. Punto. El paciente que esté chocado. ¿Qué tipos de choque existen? Yo recuerdo, séptico, hipovolémico, obstructivo, cardiogénico y combinaciones. Acuérdense que un paciente puede ser cojo y tuerto a la vez. Puede tener varios escenarios en un mismo paciente. Por ejemplo, un paciente politrauma puede tener un neumotórax a tensión, o sea, un choque de tipo obstructivo, pero también puede tener una fractura que se haya llevado la arteria humeral, la arteria femoral, y estar en choque hipovolémico. Vean cómo coexisten dos tipos de choque. Ahora, también puede ser un paciente que empieza con un choque séptico, es un viejito, 70, 80 años, este paciente tiene disminución en la contractilidad cardíaca, ya tiene disfunción diastólica, y esto lo lleva primero a un choque séptico, y ese choque séptico le exige mayor demanda cardíaca, mayor demanda de oxígeno al corazón. El corazón no es capaz de bombear esa cantidad de líquido o de oxígeno, y entonces también cae en un choque cardiogénico. Vean cómo de un séptico puede generar cardiogénico, hipovolémico y obstructivo. Lo que tienen que saber es que el que mata más rápido es el obstructivo. El que estás obligado a resolver de manera inmediata es el obstructivo. ¿Por qué? Porque tú puedes utilizar norepinefrina, dobutamina, levosimendan, mira, las mejores herramientas, balón de contrapulso intraórtico, lo que quieras. Pero si el corazón está atrapado, no importa lo que le hagas, ese paciente aún así tiene incrementada la mortalidad porque no lo hemos liberado. Entonces, primero, siempre pregúntate, ¿mi paciente tendrá choque obstructivo? O sea, tromboembolia pulmonar, taponamiento cardíaco o neumotórax a tensión, esos tres escenarios clínicos que le pudiéramos agregar exceso de presión positiva al final de la expiración en ventilación mecánica, exceso de PIP,
también pudiera llevar a un choque obstructivo en el paciente o el atrapamiento aéreo. Entonces, yo tengo que resolver primero el choque obstructivo y después todos los demás. Esa sería una pregunta bien interesante. Muy bien. Ahora, ¿cómo se diagnostica el estado de choque? ¿Cómo hago el diagnóstico? Así como el cirujano hace diagnóstico de apendicitis con la clínica, va y le checa el von Blumberg, va y le checa la talopercusión, el psoas, ay, bueno, el signo del dolor, del rebote positivo, así como el cirujano hace en la clínica, bueno, aunque hay varios cirujanos que piden tomografías para hacer diagnóstico de apendicitis, ¿no? Pero el diagnóstico es clínico. Así nosotros, médicos que vemos pacientes en áreas críticas, que vemos pacientes en estado de choque, el diagnóstico es clínico, clínico, clínico. O sea, por eso es que la primera ley del manejo del paciente con inestabilidad hemodinámica es que nada se iguala o nada se compara de que el médico esté pegado con el paciente. ¿Por qué? Porque puede estar revalorando clínicamente y no desde lejos la situación del paciente. Clínico, ¿a qué me refiero? Vean esto, que hay índices clínicos a los que más le vamos a dar importancia, aunque también hay índices bioquímicos como el lactato, pero son más importantes los clínicos. Vamos a quedarnos con los clínicos. Y estas son las 3 ventanas clínicas del estado de choque. Entonces, ¿en quién voy a poner vasopresores? En el paciente que esté chocado. ¿Cómo le voy a hacer el diagnóstico del estado de choque? 3 ventanas. Ventana neurológica, aquel paciente que presente alteración mental aguda. Don Rutilio llega tranquilo, llega con presión arterial normal, normal. Vean cómo no estoy hablando de la presión arterial, porque tenemos el concepto de que un paciente hipotenso es un paciente que está chocado, o un paciente que si no está hipotenso, entonces no está chocado. Aguas, ojo, vean cómo no estoy hablando de la hipotensión. Estamos hablando de que don Rutilio llega tranquilo, presión arterial normal, pero la familia menciona que hace tiempo él respondía órdenes, obedecía órdenes, estaba orientado, alerta, consciente. Y ahora lo llevan porque presentó alteración mental aguda. Como puede estar chocado, también puede ser una hipoglucemia, puede ser otra cosa. Yo descarto opciones, pero le pongo ojo. Ahora, si mi paciente, don Rutilio, deja de orinar, está produciendo menos de 0.5 mililitros por kilo por hora y no se conoce con patología renal, ¿por qué está bajando la presión? Digo, ¿por qué es la producción de orina? Ahora, si don Rutilio tiene Motley Score, que ahorita vamos a ver qué es, tiene llenado capilar en la rodilla más de 4 segundos, invariablemente este paciente está chocado hasta no demostrar lo contrario. Y vean cómo no le estoy tomando la presión, vean cómo no le estoy midiendo lactato, gasometría, no. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es clínico. Tenemos que hacer diagnóstico clínico. Entonces, vean, vamos a buscar alteraciones mentales agudas, la producción de uresis y el tiempo de llenado capilar. Este paciente lo tengo que pasar a choque, o sea, al área de choque, cubículo de choque o área de reanimación, como quiera que se llame en tu hospital, y tengo que estar pegado ahí y valorando si mi paciente requiere de vasopresor, inotrópico, va a depender, ¿de acuerdo? Va a depender. Entonces, esas son las ventanas clínicas del estado de choque. Tengo que poner principal énfasis en encontrar estas condiciones. Perdón. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, la puede escribir en el chat, yo la leo y la respondo ahorita, sin problema, ¿eh? Vean, este es el famosísimo Motley Score. Acuérdense que en el paciente con estado de choque existe un fenómeno interesante. Vean, el paciente que está chocado, como un mecanismo de compensación, como un mecanismo de sobrevivir al estado de choque, hace una redistribución de flujo. Se sacrifica la piel se sacrifica para garantizar la perfusión al cerebro, al corazón y a los riñones. Entonces,
como se sacrifica, yo puedo valorar la ventana de los tegumentos. Vean, aquí no hay perfusión. Todo esto es moteado, no hay perfusión. Y vean cómo aquel paciente que permanece más de 6 horas con este moteado aumenta la mortalidad. Vean, se habla de una mortalidad de un 40% cuando tiene un mottling hasta el inicio del muslo o al tercio medio del muslo, y de un mottling 4 hasta un 70%. Y todavía no le mido lactato, y ahora todavía no le mido ni la presión. Si un paciente me llega así, vean, me llega así, es un paciente que está muriendo, o sea, está en estado de choque. Y yo tengo que quitar eso para poder salvarle la vida al paciente. Vean también aquí cómo está una sonda Foley. Una sonda Foley es la mejor forma de saber si un paciente está chocado. Oye, ya pasó 1 hora y el paciente no orina. Sigue chocado, ¿de acuerdo? Ahora, uresis, falta de uresis no es que le falte líquidos al paciente. Ojo, no es que le falte líquidos. Pudiera ser, pero no en todos los escenarios. Perfecto, vamos a continuar. Entonces, tengo que valorar este índice. Vean aquí las manitas santas de Eder Zamarrón. Está valorando el tiempo de llenado capilar. Vean, ¿cuánto tiempo tarda? Otra vez. Vean cuánto tiempo tarda. Esta es una herramienta que yo tengo al alcance de mis pacientes, que la tengo en todos los hospitales, que no me cuesta nada, que no me requiere una muestra de laboratorio, que no requiere que mi paciente vaya a una tomografía, a un ultrasonido o algo. Requiere que el médico esté pegado con el paciente. Vean, eso es lo único que requiere, que el médico esté pegado con su paciente valorando esta situación, valorando esa condición del tiempo de llenado capilar. Ahora, también existen marcadores. Si el paciente tiene hiperlactatemia, tiene acidosis, tiene un déficit de base, pues estamos hablando también de marcadores bioquímicos que me van a decir que mi paciente pues tiene mayor mortalidad. Es todo, eso es todo. ¿Ok? La hiperlactatemia, bueno, pues también el lactato me sirve para saber si mi paciente tiene altas posibilidades de muerte. Y vean cómo si mi paciente tiene un lactato, está en hospital o está en terapia intensiva, se asocia a una mortalidad de más del 80%. Vean, mortalidad más del 80%. Podemos decir que si un paciente tiene un lactato de 8, tiene mortalidad del 80%. Si mi paciente tiene un lactato de 6 a 8, pues tiene entre 60 y 80%. Si mi paciente tiene un 40, vean cómo se correlaciona la mortalidad. Si tiene entre 2 a 4, estamos hablando entre un 20 a un 40% de mortalidad. El puro valor del lactato me dice qué paciente se va a morir o qué paciente está a punto de morirse. Es todo lo que me sirve. No me sirve para reanimar a mi paciente. En el pasado decíamos que el paciente baje el lactato más del 20% en las siguientes 2 horas. Ya no. Ahora decimos que mi paciente, perdón, recupere la perfusión. Eso es lo más importante y es donde yo me tengo que enfocar. Bien, entonces estamos respondiendo preguntas de ¿a quién le voy a poner medicamentos vasopresores inotrópicos? ¿A quién? ¿Cómo hago el diagnóstico de esos pacientes? ¿Y qué herramientas cuento para el abordaje? Vean, tenemos la onda pletismográfica. La onda pletismográfica es una onda de pulsoximetría. Y vean, cuando yo la veo, esta es la onda normal, vean, de aquí a aquí, esta es la onda normal, esta es la onda dícrota y aquí es la diástole, vean, sístole, onda dícrota, que corresponde al cierre de la apertura de la válvula aórtica, y luego viene la diástole. Vean, esta es la forma normal, pero cuando la onda es muy chaparrita, vean, muy chiquitita, estamos hablando de que está en vasoconstricción, tiene una tendencia hacia la vasoconstricción, con ver la pura curva de onda pletismográfica. Ahora, si el paciente la tiene así, mira, vean, flaquita, la onda, estoy hablando de la onda, no me vayan a alburear. Vean, y la onda dícrota cae casi hasta la diástole. ¿Por qué la onda dícrota, o sea, el cierre de la válvula aórtica, por qué el cierre de la válvula aórtica caería casi hasta la diástole? Porque el paciente está vasodilatado, entonces la presión viene cayendo de la aorta
aún no cierra, aún no cierra, aún no cierra, aún no cierra, hasta que cierra. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque cerró casi, casi en la diástole. Entonces el paciente tiene tendencia hacia la vasodilatación. La vasodilatación yo la voy a ver en pacientes con gasto cardíaco alto que tienen tendencia hacia el choque séptico, pacientes con vasoconstricción, gasto cardíaco bajo, y entonces hablaríamos de choque obstructivo, hablaríamos de choque hipovolémico y hablaríamos de choque de tipo cardiogénico, ¿de acuerdo? Gasto cardíaco bajo. El único que tiene gasto cardíaco elevado es el choque séptico. Otra herramienta con la que cuento es el índice de choque sistólico y esta aplica solamente para choque hemorrágico. Acuérdense que el paciente se empieza a hipotensar y empieza a aumentar más la frecuencia cardíaca. Si yo divido la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica, esto me debe dar un índice entre 0.5 a 0.7. Vamos a hacer un ejemplo. Una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto con una presión arterial sistólica de 120. Vean cómo es menos de la unidad. 80 no cabe entre 120, o sea, la división no cabe, entonces me va a dar 0.7, 0.5, etcétera. Pero cuando el paciente se choca, vean cómo ocurre que empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, vamos a decir 150, pero la presión arterial pues se cae ahora a 70 o a 80, entonces ahora cabe 2 veces este número en más de la unidad, y entonces 2.0 más de 1.0 ya me habla de que mi paciente está en estado de choques. Ojo, solamente aplica en choque hemorrágico y evidentemente que el paciente no tenga condiciones que no genere esta respuesta, como por ejemplo un paciente que tiene beta bloqueadores crónicos no va a generar una respuesta de compensación a la taquicardia porque está con beta bloqueadores. ¿Ok? También existe el índice de choque modificado, donde el punto de corte es 1.3, frecuencia cardíaca entre la presión arterial media, que sería 2 veces la diastólica más una sistólica entre 3. Para choque diastólico, vean, choque diastólico en sepsis, ¿en qué consiste? Otra vez, frecuencia cardíaca, pero ahora entre la presión arterial, la diastólica. Acuérdense que en el choque séptico hay una vasodilatación y la presión arterial es la diastólica la que se va a caer. Si esto suma más de 2 puntos, el paciente está en estado de choque y tiene mayor mortalidad. También existen algunos marcadores como si tengo un paciente que tiene un catéter venoso central, yo le tomo una gasometría y puedo ver la extracción de oxígeno con la saturación central venosa de oxígeno. Puedo medirlo, puedo saberlo, si tiene tendencia hiperdinámica, tendencia hipodinámica, cómo está el flujo sanguíneo. Aunque no vamos a reanimar con base a saturación venosa central, solamente es para saber. Otra forma es el delta CO2. El delta CO2, ¿qué es? La diferencia entre una gasometría venosa central vamos a ver, el CO2, vamos a decir 40, que tenga 40 o que tenga 45, mejor vamos a decir que tenga 45, y veo el CO2 arterial periférico, o sea, le tomo una gasometría a mi paciente y mi paciente vamos a decir que tenga 40. Ah, bueno, 45 menos 40 es 5. Si eso está a menos de 6, mi paciente no está en estado de choque. Pero si la saturación, perdón, la presión venosa de CO2 de la gasometría venosa está en 60 y el arterial está en 40, hay mayor producción de CO2. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está en estado de choque. Esto me daría una diferencia de 20 puntos o 20 milímetros de mercurio y esto es más de 6. El paciente está en estado de choque. Hay más cálculos que se pueden realizar. Realmente a nosotros nos gusta compartirle la clínica, que es lo más importante, ¿de acuerdo? También puedo ver la diferencia venoarterial de CO2, que es el delta CO2, entre la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Si esto le llaman índice mitocondrial, se hacen talleres hemodinámicos, realmente no tiene mucha relevancia, nos gusta compartírselo nada más así expresado, ¿no? Y que se casen más con la clínica. Lo más importante es la clínica del paciente. Ahora, herramientas para diagnóstico y tratamiento. Vamos a enfocarnos ya en herramientas para diagnóstico y tratamiento. Vean cómo tenemos algunas herramientas como el ultrasonido. Cada vez más se está haciendo más énfasis y más enfoque a que en las áreas críticas, ahorita lo que platicaba con el doctor Jaciel,
anestesio, terapia intensiva, urgencias, incluso piso de medicina interna, compartan estas herramientas a través del ultrasonido. No nos vamos a hacer radiólogos, ecosonografistas, no. Pero así como yo utilizo el estetoscopio para saber un patrón, un síndrome pleuropulmonar, yo también puedo saber con ultrasonido un patrón hemodinámico que me diga qué tipo de choque está presentando mi paciente. Por ejemplo, yo le hago una insonación cardíaca y veo que el ventrículo izquierdo está hipocontráctil y aparte tiene líneas B pulmonares, esto lo vamos a ver en las clases de ultrasonido, en el próximo en el taller, vean cómo tiene líneas B pulmonares, estamos hablando de congestión, choque cardiogénico. La combinación de la insonación cardíaca con la insonación pulmonar me da un patrón hemodinámico. Y este sería el choque cardiogénico. Ahora, veo un ventrículo izquierdo hipercontráctil con signo del beso, signo del kissing wall o paredes que se besan, y aparte le observo que el paciente tiene pulmón seco, pulmón normal, bueno, la tendencia es a un choque hipovolémico. Ahora, podemos tener distributivo séptico temprano, séptico tardío con ventrículo izquierdo hipercontráctil o hipocontráctil, la presencia de líneas A o líneas B también me van a dar hacia dónde está vasodilatado temprano, vasodilatado tardío. Ahora, choque obstructivo me permite para ver tromboembolia pulmonar que tenga dilatación de cavidades derechas, que tenga taponamiento cardíaco, que tenga una imagen anecoica en el pericardio y que tenga colapso de cavidades derechas, bueno, o la neumotórax con código de barras o punto pulmonar. Vean cómo me permite a mí diferenciar el tipo de choque y buscar la causa, ¿verdad? Ahora, más el contexto clínico, qué le pasó al paciente, el interrogatorio, etcétera, vamos a encontrar patrones hemodinámicos. Esto lo vamos a ver en el taller. Vean cómo empiezo a descartar choques de tipo obstructivo, de tipo cardiogénico, de tipo hipovolémico y dejo para el último el choque séptico. Recuerden que el primero y el que mata más rápido es el choque obstructivo. Puedo encontrar ante el choque séptico, puedo encontrar abscesos, vean, puedo encontrar engrosamiento de la pared de la vesícula, puedo encontrar presencia de líneas B, puedo saber si mi paciente responde o no responde a volumen, hipovolémico, un FAS positivo, el obstructivo, vean, taponamiento cardíaco, neumotórax de tensión o dilatación de cavidades derechas, y en el cardiogénico, trastornos de la contractilidad cardíaca. ¿Cómo voy a guiar la reanimación? Acuérdense de esto, ese es el estudio más importante, se publicó en el 2019, compararon dos grupos, uno reanimando por lactato y otro reanimando por perfusión. Vean, ¿qué es más importante, reanimar por lactato o reanimar por perfusión? ¿Qué es por lactato? Toman una gasometría. ¿Cómo va lactato? Toman una gasometría. ¿Cómo va lactato? Toman una gasometría. ¿Cómo va lactato? Y se pretendía bajar 20% el lactato en las siguientes 2 horas. Pero vean cómo hacemos reanimamos por perfusión. ¿Qué es perfusión? Toca al paciente y checa cuánto tiempo llevamos del tiempo llenado capilar. Oye, va en 10 segundos. A la siguiente hora ya lo bajé a 8. En la siguiente hora ya lo bajé a 6. En la siguiente hora ya lo bajé a 4. Perfecto. Vean cómo reanimar por perfusión se asocia a menor falla orgánica comparado con reanimar con lactato. Vean cómo la tendencia es siempre hacia el favor de reanimar con base en perfusión. Eso es el estudio Andromeda Shock, donde compararon estos dos grupos. La realidad es que no hay diferencia en mortalidad, pero sí disminuye las fallas multiorgánicas. ¿Cuándo iniciar vasopresor? El vasopresor se inicia de manera temprana. Si yo tengo un paciente chocado y que aparte tiene la presión arterial muy baja, y vean cómo pasa el tiempo o empieza a aumentar la mortalidad. Si yo inicio el vasopresor en la primera hora, tengo una mortalidad pues menor a más de 6 horas. Vean cómo se incrementa hasta un 60% la mortalidad. ¿Por qué? Porque en el estado de choque tiempo es tejido, así como en el infarto, tiempo es miocardio, en el cerebro, tiempo es tejido cerebral, un stroke, por ejemplo, un EBC, tiempo es perfusión cerebral. Aquí en el estado de choque tiempo es tejido, tiempo es todo, tiempo es perfusión orgánica. Entonces, si yo dejo que mi paciente tenga pase mucho tiempo, pues se aumenta la mortalidad.
Este es un estudio ya viejito del 2014, todavía no salía Andrómeda Shock. Y vean cómo reanimábamos por lactato y también se demostró que cuando yo administro menos de 2 horas el vasopresor, vean cómo hay menor cantidad de producción de lactato comparado cuando yo administro un vasopresor de manera ya más tardía. Se alcanza la presión de perfusión más rápido cuando yo administro el vasopresor, vean, en las primeras 2 horas, a que si yo me tardo más de 2 horas, ya no alcanzo tanta presión de perfusión, me tardo más y esto aumenta la mortalidad. ¿Ok? ¿Cómo administrar los vasopresores? Bueno, pues ya está bien demostrado que no requiero de un catéter venoso central para colocar vasopresores. Por vía periférica puedo colocar vasopresores sin ningún problema. No me voy a detener a ponerle un catéter venoso central a mi paciente. Yo soy médico general, trabajo en el área de urgencias. ¿Yo puedo indicar norepinefrina? Sí, sin ningún problema. 2 ámpulas en 100, así, 2 ámpulas en 100, o puedes decir 3 ámpulas en 100 y vamos a iniciarla a 3, vamos a iniciarla a 5 y cada 3 minutos revaloro si ya alcancé presión de perfusión cerebral o no le ha alcanzado. ¿Ok? Eso es bien importante y no me voy a esperar a que alguien venga a ponerle un catéter. Ahora, soy urgenciólogo, no me muero, no me soy anestesio, no me infarto, no me preocupo. Es que el paciente no tiene catéter y tengo que ponerle Nore, pero no tiene catéter. Hey, tranquilo, la puedes administrar por vía periférica. Nada más que sea un buen yelco, un buen catéter periférico, grueso, corto. De preferencia que sea en una vena gruesa. Ahora, aparte de los vasopresores, ¿qué otra herramienta tengo? Pues también tengo la agregar vasopresina. Cuando el paciente está en estado de choque, puedo agregar vasopresina que se ha asociado a disminuir la falla renal. Cuando ponemos vasopresina en conjunto con norepinefrina, mejora la producción de orina y disminuye la creatinina. ¿Ok? Entonces, primer vasopresor, norepinefrina. Ese es el de elección en todos los estudios. En todos los estudios, desde el estudio SOAP, publicado en New England 2013, norepinefrina es el primer vasopresor. ¿Cómo se indica? 2 en 100 o 3 en 100. ¿100 qué? 100 mililitros. 2 ámpulas en 100, 3 ámpulas en 100. Y empezamos a 5. Y me puedo subir 3 para arriba, 2 para arriba, 1 para arriba, dependiendo de qué, de la presión de perfusión que tenga mi paciente. ¿Cuál va a ser la meta? Ahorita vamos a hablar de las metas, pero yo voy a buscar de manera dinámica. Acuérdate que empezamos diciendo que no puedo colocar un vasopresor e irme a tomar un café. No puedo colocar un vasopresor e irme a pasar visita a otro lugar. Yo tengo que estar al pendiente de ese paciente. Yo pongo el vasopresor y estoy al pendiente hasta alcanzar la presión de perfusión orgánica o la meta que yo estoy buscando. Porque si no lo hago y pasa el tiempo, entonces de nada sirve que yo le ponga norepinefrina si nunca alcancé la presión de perfusión orgánica. Entonces, hay algunas terapias que se pueden agregar, como por ejemplo el uso de la hidrocortisona en pacientes con choque séptico, se pudiera utilizar. Ahora, si mi paciente tiene un choque cardiogénico, yo puedo colocar norepinefrina de manera inicial y dobutamina para mejorar la contractilidad cardíaca. ¿Ok? Hidrocortisona se puede utilizar, se puede tratar de corregir la acidosis. Acuérdense que las aminas pierden sensibilidad en ambientes ácidos. El paciente ya no agarra presión porque está sumamente ácido. Entonces, yo puedo administrar bicarbonato de sodio para revertir la acidosis. Acuérdense que el bicarbonato no hay que tenerle miedo. Nos han vendido la idea de que el bicarbonato es una mala opción y que el bicarbonato, el paciente va a producir más CO2 y que el bicarbonato, ¡hey! Eso es en cetoacidosis diabética. Eso es en cetoacidosis diabética, ¿de acuerdo? No necesariamente el bicarbonato no está indicado en cetoacidosis diabética de manera inicial, pero aquí estamos hablando fuera de cetoacidosis diabética y hay que buscar la forma. Acuérdense que la acidosis es una causa de paro y entonces no le pongo bicarbonato y el paciente se hace paro cardíaco, ¿no? O sea, hay que ponerle bicarbonato para buscar revertir la acidosis y mejorar. Aquí alguien está preguntando, Doc, cuando no responde norepinefrina y no contamos con vasopresina, ¿qué podríamos hacer si aún no se resuelve la causa que lo llevó al estado de choque? Perfecto. Puede soportar con terlipresina. Terlipresina sería una segunda opción. Terlipresina sí la tenemos, viene en presentación de 1 miligramo. En la mayoría de los hospitales se puede utilizar. Terlipresina, ¿ok? Ahora,
¿Qué otra opción pudiera ser? Hay que valorar, hay que valorar. Si quieres poner un segundo vasopresor, pudiera ser adrenalina en infusión, adrenalina. Solamente que la adrenalina te lo va a llevar a mucha taquicardia, mucha taquicardia. Por eso no se recomienda. No se recomienda un estimulador de norepinefrina, que es un estimulador alfa 1, con un alfa 1 que sería adrenalina, o sea, sería trabajar en el mismo receptor. ¿Qué se recomienda? Una norepinefrina, un alfa 1 y un B1, B2, que es la vasopresina o terlipresina, pudiéramos utilizar para producir una vasoconstricción esplácnica portal y llevar a mejor perfusión orgánica. Ahora, ¿qué otra opción? Puede ser que el paciente requiera de volumen, puede ser que el paciente requiera de líquidos. ¿Qué tenemos que hacer? Insonar pulmones, insonar vena cava, ver variabilidad de onda pletismográfica, hacer una prueba de elevación pasiva de extremidades. Por ejemplo, tú ya le pusiste norepinefrina, no responde, aumentas la dosis, no responde, aumentas la dosis. Ok, dices, está taquicárdico mi paciente y está hipotenso, está chocado. Ok, ya descarté que no es obstructivo hipovolémico, probablemente sea séptico. Ok, a una elevación pasiva de extremidades y la frecuencia cardíaca empieza a disminuir y mejora la presión arterial con levantarle las piernas al paciente. ¿Por qué? Eso está generando un retorno venoso, mejora la precarga, estamos mejorando la precarga, levantas las piernas y dices, sí respondió. Entonces bajas las piernas y le pasas 200 mililitros o a 3 mililitros por kilo y ves que responde. Ok, entonces ese paciente lo tengo con norepinefrina, pero le estoy pasando líquidos, carguitas, a 3 mililitros por kilo, hasta que el paciente genere estabilidad hemodinámica. Acuérdate que un paciente puede ser cojo y tuerto a la vez. Estamos hablando de norepinefrina en un paciente vasodilatado, pero puede ser que le falte contractilidad y entonces pones dobutamina, falta líquidos, entonces haces una respuesta a volumen, va a depender, ¿de acuerdo? Va a depender del escenario. Hay muchas opciones que tú puedes usar. Gracias por tu pregunta y excelente pregunta. Muy bien. Ve, aquí se corresponde terlipresina, también podemos utilizar en el estudio Terlivap, podemos utilizar también una opción terlipresina, pueden ser 2 ámpulas en 100, 3 ámpulas en 100, y cuál es la dosis de la terlipresina, vean aquí, en infusión 1.3 microgramos por kilo por hora, ¿vale? Receptores B1. Ok, bueno, ya hablamos de la vaso, la Terli. No tenemos todavía en México. Es una propuesta. La angiotensina 2 pudiera ser una buena propuesta. Ok, ¿cuáles son las metas de la terapéutica? La meta de la terapéutica es que mi paciente tenga una adecuada coherencia hemodinámica, es decir, mejore la macrocirculación, pero también la microcirculación. La macrocirculación, ¿qué es? Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. Ese es el universo macrodinámico. Pero microdinámico, Motley Score, lactato, o sea, que los índices de perfusión estén alineados, ¿de acuerdo? Un paciente puede tener mala macrocirculación y mala microcirculación, o puede tener buena macrocirculación con pobre microcirculación. Y este fenómeno se le conoce como pérdida de la coherencia hemodinámica o incoherencia hemodinámica, ¿sale? Cuando el paciente pierde esos índices, cuando el paciente pierde esa coherencia hemodinámica, el paciente está en disoxia y hay altas posibilidades de muerte. Por eso les decimos, no se casen con la presión arterial, no se casen con la presión arterial. La presión arterial es solamente una opción en la valoración hemodinámica de un paciente. Vean la microcirculación, vean la producción de uresis, el estado neurológico, vean la clínica y quédense pegado con su paciente. Ahora, yo voy a subir la presión arterial con el vasopresor, norepinefrina, hasta, vean, por lo menos 65 milímetros de mercurio. El número mágico es 65 milímetros de mercurio de presión arterial media. ¿Cómo se obtiene la presión arterial media? Bueno, es la suma de dos presiones diastólicas, más una sistólica entre 3. Veamos, si mi paciente llegó con una PAM, una presión arterial media, de 40, yo inicio norepinefrina, veo 3 minutos, toma la otra presión.
Ahora subió la PAM de 40 a 45. ¿Ya estoy en meta? No. ¿Qué hago? Subo la norepinefrina, espero 3 minutos, vuelven a tomar otra presión, calculo la PAM. Estoy en 50. ¿Ya alcancé la presión? No. Subo la norepinefrina, espero 3 minutos, vuelvo a calcular la PAM. Estoy en 60. ¿Ya alcancé? No. Vuelvo a subir norepinefrina, vuelvo a acomodar, a calcular mi PAM y ahora sí, ya estoy en 65 por lo menos. Va a haber pacientes donde la meta es 75. Pacientes hipertensos crónicos, nefrópatas crónicos, la meta es 75. Pero vean por qué 65. Porque hay estudios que nos han comentado que en diferentes escenarios como el choque séptico, el choque cardiogénico, disminuye de manera significativa la mortalidad. Vean, si yo tengo mi paciente con menos de 60, vean, la mortalidad es de 60 de presión arterial media, vean cómo la mortalidad es hasta de un 75%, pero vean cómo 65 milímetros de mercurio, vean cómo baja la mortalidad hasta un 35% cuando yo incremento en las primeras 24 horas la PAM hasta un 65 milímetros de mercurio, y vean cómo ya dosis más altas ya no son tan significativas, o sea, ya da igual que la tengas en 65, 85, etcétera. Entonces, siempre hay que estar recalculando. Ahora, yo pongo norepinefrina y en la primera evaluación 65, ya, ahí me quedo, ya, 65, esa es mi meta, ¿de acuerdo? Vean cómo también en choque séptico también es 65 milímetros de mercurio. Vean cómo la mortalidad hace un cambio significativo a partir de esta cifra. Entonces, esa es la meta. Y tenemos que usar el protocolo NACO que compartimos con ustedes. Decimos NACO porque el protocolo es MIAR, es medir, interpretar, actuar y revalorar. Y volver a medir, volver a interpretar, volver a actuar y volver a revaluar. O sea, yo mido la presión arterial de mi paciente, interpreto, ya estoy en meta, no estoy en meta, no estoy en meta, actúo, subo norepinefrina y reevalúo, vuelvo a medir otra vez. ¿Observas? Así también con el inotrópico. Veo un eje paraesternal, eje largo o un apical 4 cámaras. Mi paciente le falta inotropismo, le falta contractilidad. Mido, interpreto, le falta contractilidad. Actúo dobutamina, una ámpula en 250 o dos ámpulas en 500, ¿ok? Reevalúo, vuelvo a medir otra vez. Y este es el paso de medir, interpretar, actuar y revalorar, lo que ha demostrado mejorar la sobrevida en los pacientes. Tengo que estar pegado, vuelve a medir, vuelve a medir, vuelve a medir. ¿Ya orinó mi paciente? No, no ha orinado. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Y estar revalorando a ese paciente en estado de choque es lo que se ha asociado a sobrevivir. Por eso les decimos, nada se compara, ningún sistema de monitoreo, termodilución, swan gas, el que quieras, chita, el que quieras, ninguno se compara con este protocolo de que el médico esté pegado a la cabecera del enfermo. ¿Ok? Entonces, puede ser que el paciente tenga vasodilatación, el paciente requiera mayor presión, para eso le voy a poner un inotrópico, un vasopresor, perdón, tipo norepinefrina. Sí hay volumen, pero no hay suficiente presión. Es como si yo quisiera regar a mayor distancia con este líquido, pues no va a alcanzar. Yo tengo que cerrar el vaso, tengo que aplanarle a la manguera para que llegue mayor presión, ¿de acuerdo? En el paciente. Ya hablamos que la meta, ¿en quién lo voy a poner? En aquellos que tengan una presión arterial media menos de 65 y le voy a poner norepinefrina. Vean cómo la dosis va desde 0.01, 0.02 hasta 3 microgramos por kilo minuto. Se coloca el vasopresor temprano, vean la mortalidad en pacientes que yo uso vasopresor de manera tardía versus de manera temprana. Sale publicado en el 2020, sigue siendo la norepinefrina la primera opción y se ha asociado con disminución de la mortalidad. Vasopresores, puedo agregar un segundo vasopresor, esto ya lo hablé, vasopresina, estoy pasando las dosis, y terlipresina sin ningún problema. El objetivo es alcanzar 65 milímetros de mercurio, aunque puede ser de 75 a 80 en hipertensos y con enfermedad renal crónica. Hay que evitar más de 80 milímetros de mercurio por la presencia de arritmias. Como última opción, puedo agregar adrenalina. Aquí a la gran pregunta que hizo Edgar, estamos respondiendo, aunque se puede asociar a mayores arritmias, taquicardias, etcétera. También, si tengo que mover a mi paciente de un momento a otro o de manera en prehospital, puedo utilizar un push, que es un
una ámpula de adrenalina, me la llevo a 10 y le puedo pasar un piquetito de un cc de adrenalina solamente para que me genere, eso se llama terapia push, solamente es para que genere mayor presión en un traslado, ¿ok? Ya hablamos de esto, es seguro iniciar los vasopresores de manera periférica y puedo utilizar hidrocortisona como una terapia adjunta al problema. Albúmina, pues no se recomienda de manera rutinaria, solamente cuando el paciente ya se usó mucho líquido y tienes que seguir utilizando líquido, pudiera ser una opción la albúmina. Y los inotrópicos, pues bueno, la dobutamina se utiliza para mejorar la contractilidad cardíaca. El primer inotrópico es la dobutamina, a salvo el paciente esté beta bloqueado, podemos utilizar el levosimendan como una opción de manera inicial, ¿de acuerdo? Levosimendan, aquí están las dosis, viene de 12.5 miligramos, la dosis es de 0.5 a 0.2 microgramos kilo minuto, la dobutamina de 2 a 15, algunos ACLS habla hasta de 2 a 20, y la milrinona, que esta aumenta la mortalidad en adultos, solamente se utiliza en niños. Choque cardiogénico, se utiliza norepinefrina de primera inicial, de manera inicial, es el primer vasopresor, y valorar si mi paciente por falta de contractilidad requiera de dobutamina. Pero el primer vasopresor en choque cardiogénico, choque séptico, choque hipovolémico, en todos los choques es norepinefrina. ¿Tendrán algún rol en el choque hemorrágico? Sí, también. En el choque hemorrágico puedo poner un vasopresor para ganar tiempo, en lo que mejoro la presión de perfusión cerebral y luego administro los líquidos y hago una reanimación hemostática para mejorar la condición del paciente. Otras terapias, hay que recordar el transporte de oxígeno, siempre mantener una hemoglobina entre 7 y 9, hay que administrar sangre cuando el paciente pues tiene un choque hipovolémico y recordarles que nada se compara con la permanencia a la cabecera del enfermo. Ahora, como un plus que queremos dar, arritmias en el embarazo, cómo y cuándo tratar. Acuérdense que la arritmia más frecuente en el embarazo se llama taquicardia supraventricular. La taquicardia supraventricular siempre es la taquicardia más frecuente en el embarazo, aunque si existe ya una condición previa, si el paciente ya tiene una FA o alguna otra condición, pues va a desarrollar esa condición que estaba presentando. Pero vean cómo son complejos QRS angostos y puede ser una taquicardia supraventricular paroxística o de reentrada. Vean, RR de manera regular, vean, RR de manera regular, complejos angostos, y esto puede ser de reentrada, ¿ok? ¿Qué hay que saber? Hay que tratar a la embarazada, hay que tratarla como lo que es bueno para la madre es bueno para el feto, y si la paciente tiene una situación de sufrimiento hemodinámico, la paciente, pues tenemos que revertirlo, ¿de acuerdo? Vean cómo la adenosina no tiene efectos adversos sobre el feto, salvo, excepto solamente un caso de bradicardia fetal, la miodarona sí, puede haber hipotiroidismo, los betabloqueadores retraso en el crecimiento, sotalol puede desencadenar contracciones uterinas, la digoxina bajo peso al nacer, etcétera. Vean cómo ante una inestabilidad hemodinámica hay que salvarle la vida a la madre. Cuando a ustedes les llega una paciente embarazada y con una arritmia, tenemos que hablarle a todos los involucrados en un hospital, desde dirección médica, coordinación, ginecología, perinatología, el pediatra, todos, habla intensivista, medicina interna, cardiología, háblanles a todos, involúcralos a todos. Ese es un consejo porque puede haber situaciones, casos médicos legales que deban de tener mucho cuidado. Y sobre todo, solamente clasifica el riesgo de los fármacos. Hay clase A, clase B, clase C, clase D y clase X. Afortunadamente, casi todos los medicamentos son clase B, que no tiene evidencia de riesgos en el embarazo, en estudios adecuados, o si presentaron alguna posibilidad de efectos adversos en animales o remota en daño fetal. Casi ninguno es categoría A. Al parecer, el único medicamento que es categoría A en el embarazo es el paracetamol.
Aquí está cómo se clasifican según la FDA. B, la lidocaína, el sotalol es B, y vean cómo algunas otras pues son clase C, ¿de acuerdo? La adenosina también entra como una clase C, no hay suficientes datos que hablen acerca de estos episodios, afortunadamente no son tan frecuentes, y la más frecuente es la taquicardia supraventricular. Si mi paciente tiene estabilidad hemodinámica, pues bueno, podemos hacer maniobras vagales a través de que se ponga a pujar y ver si con esto pudiera responder a la terapia de maniobras vagales. Y si no, pues adenosina, ¿sí? O considerar una cardioversión eléctrica sincronizada. Le ponemos ahí cardioversión eléctrica. Si, no tiene, si tiene inestabilidad hemodinámica, nos vamos a sedación y ofrecemos una cardioversión eléctrica. Si la paciente tiene una FA y la duración es menos de 48 horas, pues pudiéramos utilizar algún antiarrítmico como propafenona, digoxina. Si es ineficaz, considerar la cardioversión. Pero si tiene más de 48 horas, hay que hacer una ecocardiografía para descartar que no tenga trombos. Si tiene trombos, considerar solamente beta bloqueador con frecuencia cardíaca. Y si sí tiene trombos, pues hay que, si no tiene trombos, entonces una cardioversión eléctrica farmacológica. ¿Por qué? Pues a la cardioversión eléctrica va a desarrollar que el trombo pueda viajar a circulación cerebral y entonces pues nos haga ahí un problemita. Entonces, este es con el QRS ancho, así se clasifican las arritmias, QRS angosto, y este es con QRS ancho. Una taquicardia ventricular también que lleve a estabilidad hemodinámica. Si no tiene estabilidad hemodinámica, cardioversión eléctrica, y si sí tiene, ver la morfología, a lo mejor se beneficia de lidocaína o de verapamil. Entonces, acuérdense que los medicamentos vasoactivos son solamente una terapia de soporte y es vital buscar la causa que originó y tratarla. Y otra vez, como recordatorio, nada se compara con la permanencia a la cabecera del enfermo. Hasta aquí mi participación. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Les dejo aquí pensé que traía aquí bueno, aquí en el chat lo voy a escribir, mi correo, si alguien al quiere, correo. sí, el correo aquí. No traigo la hoja de datos, pero aquí se los escribo. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto. Y ese es mi WhatsApp. Solo fue esta, maestro, de el doctor Edgar. Ok, Yo creo que aquí cualquier duda, porque no se te va a hacer tarde, maestro, estoy preocupado. sí, ya me voy. Yo aquí las guardo y si acaso algo te mando un mensajito. Pero te agradecemos Perfecto. bastante, maestro, que hagas este esfuerzo porque sabemos que, como platicábamos hace rato, que estás todo ocupado en estos fines de semana, pero te agradecemos y te deseamos lo mejor, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, que estés muy bien. Saludos a todos. Hasta Buen luego, día. maestro. Gracias.